diálogo construye las aspiraciones y propuestas de la gente, nos permite avanzar y avanzamos porque escuchamos. Bienvenidos a Voces de la Yacta, un espacio de comunicación y encuentro con el pueblo. Voces de la Yacta. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto poder saludarles en este nuevo espacio, nueva oportunidad para llegar a diferentes zonas del departamento. Esto es Voces de la Yacta, un programa radiofónico de la Gobernación de Cochabamba. Hoy les tengo planteados dos temas. Vamos a hablar, creo además, dos temas relevantes y esenciales. ¿Por qué? Porque hablaremos de agua y salud. En el tema de agua, concretamente, nos vamos a centrar en un proyecto que se está desarrollando en el cono sur del departamento, concretamente en la provincia de Misque, en Ragaipampa, que además es una comunidad muy pintoresca, muy linda y con particularidades realmente muy, pero muy interesantes. Para hablar acerca de este tema, vamos a darle la más cordial bienvenida a Ronald Equilea, director de Recursos Hídricos y Riego de la Gobernación de Cochabamba. En principio, Ronald, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Estamos prestos para poder informar todo lo que se está trabajando en el tema de agua, más que todo acá en el departamento de Cochabamba, que nos ha encomendado nuestro hermano gobernador para implementar y hacer seguimiento de proyectos que se están ejecutando entre las entidades EMAGUA y FPS. Tiene una inversión de 17 millones de bolivianos, más de 17 millones de bolivianos, que el cual, entre los objetivos es justamente la calidad de vida de los compañeros, incrementando el área productiva, riego tecnificado, que en el sector no hay en este momento riego tecnificado, pero sí con este proyecto estamos incrementando lo que es implementando el riego tecnificado y asimismo agua potable para todo lo que es la población de Ragaipampa, el cual permite de poder incrementar más de 70 hectáreas bajo riego y asimismo más de 103 familias beneficiadas en agua potable, ¿no? Entonces este proyecto es multipropósito. ¿Qué quiere decir? Que tanto esta empresa va a abastecer tanto para riego y asimismo para agua potable para consumo humano del sector de la población de Ragaipampa. Es decir, que tiene estos dos posibilidades, riego y consumo humano. Correcto. ¿No? Bien, 103 familias, 70 hectáreas van a poder ser regadas. ¿Cuáles son las características en términos de la presa en sí? Hace un momento, extra micrófonos, decíamos hay una diferencia entre represa y presa. Entiendo que este es el caso de una presa que se está construyendo y tiene ya un avance bastante importante. Si por favor puede comentarnos acerca de las dimensiones y el alcance, la envergadura que tiene esta infraestructura, por favor, para que podamos comprender bien. Ya nos ha dado datos que nos da una idea, ¿no? Pero hablaremos un poco de las características físicas también de esta obra civil, por favor. Sí, esta presa prácticamente es cofinanciado con crédito del KfW, que el cual son con normativas de Alemania, que esto nos permite una seguridad de incluso una vida útil de 500 años de vida útil de esta presa, que el cual tiene una altura de esta presa de 25 metros de altura, una sección transversal de 6 metros y asimismo una longitud en cresta de la presa tiene de 83, ¿no? En el cual esta presa es otro tipo de modelos que se ha implementado, que es enrocado, una presa enrocado con cara de concreto aguas arriba y con cara de mampostería de piedra aguas abajo, que esto permite prácticamente en la cara de concreto aguas arriba una impermeabilización del agua que no pueda filtrar. Entonces también tenemos sondeos que se ha colocado para poder monitorear la presa. Entonces prácticamente esta presa tiene una vida útil de 500 años, se ha diseñado en ese parámetro para que todo es hormigón armado en el sector, las casetas de válvulas, de llaves, todo aquello es con hormigón armado y además se ha implementado llaves de paso que pueden ser monitoreados automáticamente con una celular, ¿no? Que esto prácticamente que se han traído también desde Italia. Entonces estamos esperando nosotros que nos falta colocar solamente una llave que es prácticamente entre mañana y el día sábado se va a realizar colocado de esta llave. La capacidad de embalse de esta presa es cerca 0.5 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales tiene un volumen útil que se va a poder utilizar de 0.29 hectómetros cúbicos de agua, tanto para riego y asimismo para agua potable, ¿no? Que
para consumo humano de la población. Esto va a incrementar, como decía hace rato, más de 70 hectáreas bajo riego, que prácticamente es un sistema nuevo que estamos implementando en el municipio en el Ragaipampa, que prácticamente es un modelo que va a ser presa, y además el sistema de riego asimismo se va a implementar a las parcelas. Hoy en día el Estado no ha estado implementando riego parcelario, pero con este programa, con este financiamiento, nosotros vamos a implementar riego parcelario, que prácticamente va a ir los aspersores, los sistemas de riego por goteo mismo se va a implementar, son demostrativos, pero asimismo, pero se les va a dar este material a los productores del sector, a los regantes en la comunidad, para que ellos puedan utilizar, ¿no? Entonces se está invirtiendo al 100% de estos recursos en este programa para poder tener un mayor beneficio para las comunidades y que puedan realizar un mayor eficiente en la producción. Bueno, entonces es importante también este dato que usted nos otorga, director, porque nos dice, está bien, la presa está prácticamente concluida, estamos a días nada más de que se pueda realizar la recepción final. Se ha considerado una serie de aspectos que hacen a esta presa no solamente moderna, sino que con una vida útil bastante prolongada. Usted nos ha dado el dato de 500 años, si hemos entendido bien, pero además tiene el componente riego, que no siempre viene junto a la construcción de una presa o represa. Este es un elemento, digamos, especial y añadido. Quisiera que hagamos énfasis en esto, por favor. ¿Qué características va a tener este sistema de riego que acompaña a la construcción de esta presa? Sí, más que todo esta presa, más de 6 kilómetros de red de tubería que se va a implementar. Asimismo, se está viendo implementar dos tipos de sistemas de riego, tanto riego por aspersión, y en algunas partes que no tenemos columna de agua para poder hacer funcionar lo que son los aspersores, se va a implementar riego por goteo. En este aspecto nosotros estamos implementando por eso dos sistemas de riego demostrativos para la población, para que puedan entender más que todo cuál de los sistemas de riego más se puede adecuar al sector que tienen, ¿no? Y a la célula de producción que tienen, que manejan ellos. Entonces, en ese aspecto es donde se va a poder ver prácticamente un modelo de un proyecto, de un sistema de riego que va a poder cambiar la vida más que todo del sector, porque son proyectos con avance de tecnología a riego parcelario, ¿no? Prácticamente este proyecto ha iniciado el 18 de abril del año pasado, donde tenía 450 días de calendarios para la conclusión. Teníamos previsto para hasta el 12 de abril de este año la entrega, pero con algunas recomendaciones que se realizó una inspección con los ingenieros de Alemania que vinieron, aconsejaron implementar algunas válvulas más, y bueno, implementamos eso, y eso ha podido retrasar unos 38 días más, que ahora son 438 días, que cumple mañana pasado, que el día sábado, el 27 de mayo, estaría concluyendo la obra al 100%. Entonces nosotros estaríamos recepcionando esta obra de la empresa, y posteriormente se realizará la transferencia a los beneficiarios para que realicen el mantenimiento y operación. Juntamente tienen que prever también la capacitación, ¿no? Los comunarios, para poder ver este tipo de modelo de presas, para que ellos puedan operar, ¿no? Tanto es muy no es complejo, pero sí es manejable este sistema de riego por los comunarios, porque va a ser multipropósito, ¿no? Tanto para agua potable y asimismo para riego. Aquí interesante eso, es decir, que son los mismos comunarios los que van a ser capacitados y los que se van a hacer cargo de la gestión de su presa. Correcto, ¿no? Prácticamente tenemos nosotros una asistencia técnica y acompañamiento, que esto por un periodo más de un año se les va a capacitar en la célula de cultivos, la producción, todo aquello. ¿Qué otras células de cultivo, o sea, qué otros productos más ellos pueden implementar nuevos que a lo que producen trigo, papa, maíz? Otros productos más pueden implementar. Eso se les va a capacitar. La empresa, la consultora CES que tenemos en este momento, está trabajando ya en esta implementación en riegos demostrativos de riego tecnificado, que son ya riego por aspersión y riego por goteo, ¿no? Para que ellos ya puedan implementar automáticamente
se le está asesorando en este momento, ¿no? Porque la presa ya se ha concluido prácticamente. En esta época de lluvia se va a almacenar el agua y que ya después de enero, febrero, ya ellos puedan implementar este sistema de riego. Qué bien, seguimos sumando nuevos elementos. Voy a recapitular un poco, por favor, la construcción de la presa en sí, a la espera que en este nuevo periodo de lluvias se pueda ya generar algún volumen de agua. Tenemos el componente riego con las características que bien se ha explicado, y también ahora esta capacitación que me parece de verdad remarcable, ¿no? Destacable, porque claro, debe haber un cultivo tradicional, la costumbre, pero se va a analizar y probablemente innovar también en la posibilidad de ver nuevos cultivos, ¿no es cierto? Eso estamos comprendiendo, ¿no? Bien, en el tema del componente presa creo que ha quedado claro las características, el tiempo, clarísimo, está prácticamente concluido. No me quedó muy claro el tema del componente riego, porque además me ha dicho tiene particularidades muy interesantes. Este componente riego, canales de riego, usar ese término para que se entienda, la distribución del agua, ¿cómo estamos con las obras en ese sentido, en ese frente de trabajo? Bueno, prácticamente como le decía, más de 6 kilómetros se le ha implementado las aducciones, que el agua se va a dotar por hidrantes. Es decir, ¿estas aducciones ya están construidas? Ya están construidas, que contemplan justamente con este financiamiento y con esta presa. Por eso excelente. Es una construcción de un sistema de riego, Racaypampa, que contempla tanto lo que es la fuente de agua, que es la presa mismo, y asimismo el sistema de riego, ¿no? Que ese sistema de riego también ha sido implementado con estos recursos. Nos alegra saber eso, porque muchas veces, sobre todo en el pasado, ¿no?, hemos encontrado unas lógicas algo extrañas donde se concluyen las presas o las represas y queda pendiente el cómo llevo el agua al beneficiario. En este caso, afortunadamente, es distinto el panorama, ¿no? Sí, justamente eso hemos dado con la experiencia que tú estabas diciendo. Hemos visto varios sistemas de riego que se han implementado en el departamento de Cochabamba, que prácticamente se han realizado por fases. Primera fase, que es la presa, y la segunda fase, que no se ha podido gestionar los recursos, y exacto, que hasta el momento tenemos el agua almacenado, pero no sabemos cómo vamos a llevar, ¿no? En este caso hemos visto nosotros técnicamente que debe ser implementado incluso desde el manejo integral de la cuenca mismo. Estamos realizando ese financiamiento, que es paralelo a esto, ¿no? Entonces en este momento estamos realizando los estudios del MIC, manejo integral de cuencas, para que la presa no pueda colmatarse, ¿no? Porque tiene bastantes arrastres de sedimentos la cuenca. Entonces eso puede ser que aquí a futuro pueda colmatarse la presa, y para eso tenemos que realizar estas obras complementarias de gaviones, atajados más arriba de la cuenca, para que no pueda colmatarse la presa. Y posteriormente hemos visto de que sí o sí tiene que ser implementado lo que es el sistema de riego, ¿no? Como decías, que para que no sean obras que a medias que estén funcionando. En este caso, evidentemente, ya hemos implementado todo lo que es la red, se tiene construido los hidrantes. De ahí es donde los compañeros van a llevar el agua directamente al parcelario. Incluso estamos viendo una tecnología un poco más avanzada, porque gracias al asesoramiento también de Alemania, que nos han venido, ¿no?, los técnicos, de que posiblemente una parcela demostrativa va a ser automatizada directamente con un botón apretando, que en horarios cuando necesite el agua la plantita se va a poder ya regar automáticamente, ¿no? Entonces eso es lo que queremos llegar. En este momento estamos en tratativas con el KfW para que puedan un poco más de financiamiento, pueda financiar para este proyecto, pero sí vamos a realizar ese tipo de actividad como un demostrativo en el sector, ¿no? Posteriormente, no solamente nosotros estamos viendo lo que es el tema del sistema de riego, sino también como le decía, otros proyectos adicionales que necesitan netamente ya en la producción, ¿no? Ya tenemos la fuente de agua, ya tenemos el sistema de riego, pero ahora la producción, ¿no? Claro. En ese caso hay varios financiamientos que estamos viendo que podemos articularlo a este sistema de riegos, porque hay carpas solares que prácticamente con
hay un programa PAR, programa Alianzas Rurales, que podemos acudirlo con el apoyo de nosotros, con las herramientas de la gobernación, pueden acudir los compañeros y que podamos financiar ya mismo hasta los otros tipos de células de cultivos que no han practicado en el sector. Por ejemplo, la lechuga, la cebolla, esos no se cultiva tradicionalmente. No se cultiva en este momento en el sector, pero podemos implementar ese tipo de cultivos, evidentemente, a otras gestiones. Bueno, de verdad que nos parece realmente muy interesante, alguien diría complejo, yo prefiero usar la palabra interesante, porque además queda la experiencia, ¿no? Y a veces mala experiencia en el pasado, es decir, se gestiona la construcción de una presa, a veces las presas no terminan de funcionar, ni qué decir, alguna vez se ha construido mal también, ¿no? Tenemos antecedentes negativos en algunas zonas, pero en este caso se construye la presa, se tiene cómo llevar el agua al beneficiario, estamos hablando del componente riego y consumo humano también, y lo que me pareció realmente sobresaliente, y por eso vuelvo a retomar este tema, es la gestión de la cuenca, que a veces se olvida también, ¿no? Y según, y he tenido la oportunidad de conversar con varios expertos en el tema, es vital, ¿no?, gestionar una cuenca, Ronald. Bueno, es lo más primordial para poder recibir el agua. Es donde ahí se concentra el agua en la cuenca. La gota que llega a la cuenca es donde llega hasta el último beneficiario. Esa agua llega hasta el último beneficiario. Y es importante hablar de la cuenca, de la gestión integral de la cuenca, cómo proteger la cuenca, cómo cuidar la cuenca, porque ahí se fabrica prácticamente el agua, ¿no? Claro. Porque ahí llega el agua de las precipitaciones. Entonces, es donde ahí debemos cuidar. En este momento no sabemos, la población nos falta esa cultura ambiental, cultura de cómo cuidar el agua, es lo que nos falta en este momento. Nosotros, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, estamos implementando varias forestaciones, prácticamente más que todo en las cuencas, para proteger, porque la forestación o la forestación, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es como un colchón, que el agua que precipitada llega y que almacena y de gota a gota suelta por la infiltración. Entonces, y eso llega a los vertientes, a las represas donde se juntan, ¿no? Prácticamente es por eso que nosotros vemos de que cuando llueve a la cordillera, cuando llueve o cuando hace nieblina o algo en la cordillera, entonces prácticamente vamos a tener bastante agua. Pero en este caso, en los últimos años, no ha llovido, este último sí hemos tenido, ¿no? Pero prácticamente en la mayoría de las represas y presas tenemos a unos 40 a 45% de agua almacenada, que en este momento nuestro hermano gobernador nos ha dado esa tarea de poder diagnosticar a nivel departamental en qué porcentaje están las represas, cómo estamos. Entonces eso es otro problema que vamos a tener nosotros acá en la época de estiaje, que ya estamos ingresando prácticamente, va a ser más crucial en agosto, septiembre, octubre y noviembre más que todo, ¿no? Porque ahí es donde no tenemos y los cambios climáticos, más que todo la insolación, más que todo es más fuerte. Entonces ahí es donde más se evapora el agua, ¿no? Entonces es donde ahí vamos a tener más problemas, y es por eso que el gobernador nos ha encomendado de que podamos realizar un diagnóstico cómo estamos, para que también nosotros sacar una resolución, tal vez mediante a nivel departamental, que los municipios puedan reorientar sus recursos de inversión, ¿no?, a lo que es el cuidado del agua, a otras gestiones de fuentes de agua. Bueno, realmente yo creo que queda evidenciado plenamente, y le agradezco, Ronald Equilea, director de Recursos Hídricos y Riego, cambian las prioridades en función a los contextos, y hoy estamos viviendo un contexto realmente muy complicado en torno al cambio climático. Nos ha dado datos relevantes, lo voy a subrayar. A ver, la precipitación pluvial en esta época de lluvia, que prácticamente ya pasó, ha sido muy escasa, ¿no? Yo tengo datos, no vamos a ir muy lejos, porque he estado revisando algunos datos que genera el municipio de Cochabamba, concretamente Irecema, para hacerte ya las preguntas de rigor, casi concluyendo ya esta entrevista que nos ha permitido hablar de la presa que está prácticamente concluida y el sistema de riego en Ragaipampa, en la provincia Misque. ¿Cómo va a cambiar la vida de la gente una vez que esto entre en funcionamiento? ¿Qué imaginas? Bueno, prácticamente uno es la calidad de vida que tienen los compañeros y otro en la migración.
¿no? Porque bastante población que vivía anteriormente, que nos contaban los compañeros, que hoy en día están poca gente, pero la gente al ver construcción de sistemas de riego y el financiamiento de más de 17 millones, que prácticamente la gente ya poco a poco está regresando, ¿no? Otros se han ido al exterior, otros se fueron al lo que es al trópico, entonces poco a poco ya está regresando, porque prácticamente es un sistema modelo de la última tecnología que estamos implementando, y que esto va a permitir pues que ellos puedan dar seguridad lo que es a sus ingresos propios, ¿no? Con la producción de células de cultivo que tiene el sector. Que el sector es potencial en tema de trigo, en tema de lo que es maíz y la papa. Entonces ellos están regresando poco a poco. Ya al inicio, el año pasado, cuando ingresamos nosotros, en una reunión vimos unos 30 personas. Ahora ya vemos con más de 80 personas. Genera expectativa entonces, por lo que viene. El cambio prácticamente es muy... se ha visto bastante, ¿no? Que en las reuniones de 30 personas, que a 80 ahora que están empoderándose más ellos mismos del proyecto, ahora que están impulsando que sí van a implementar en la producción, que otros incluso nos ha pedido otros proyectos para poder implementar otros células de cultivo. Esto, bueno, dejamos en manos de la asistencia técnica y el acompañamiento para que ellos puedan realizar esas parcelas demostrativas. Muy bien, es que mientras yo escuchaba al director de Recursos Hídricos y Riego, se me venía a la mente una frase que alguna vez lo escuché, me parece que es contundente, ¿no? La gente no puede quedarse mientras no tenga oportunidades. Esas oportunidades a veces no están donde uno ha nacido, y va en busca de esas oportunidades a otro lado. Migración, decías, ¿no? Una migración forzada. Hoy esas oportunidades están llegando en parte a raíz justamente de estas intervenciones que se están haciendo. Te había preguntado cómo va a cambiar la vida de la gente. Has hecho una descripción muy ilustrativa, que me parece que es la correcta. ¿Cuándo va a ocurrir esto en términos de plazos? Yo sé que la represa está prácticamente concluida, se ha avanzado, y qué bien que haya sido así en paralelo con el tema de riego, ¿no? El sistema, la canalización, etcétera. Hay que esperar ahora la nueva época de lluvias. ¿Cuándo es que será que podemos ver ya esto en pleno funcionamiento? ¿Qué han estimado? Bueno, hay una organización orgánica, una organización social que ellos tienen, que se manejan bastante unido. Ellos han colocado, ya tienen sus normativas, que también se ha ido asesorando para que se puedan organizar con una asociación de regantes, para que ellos puedan ver de empoderarse de este proyecto, de esta presa. Entonces, entre ellos ya casi de manera obligada, ellos ya están viendo cómo sembrar. A nosotros nos está presionando ya mejor para que podamos ver cómo va a ser ya las parcelas demostrativas. Ya nos están presionando cómo vamos a realizar. Hay una pequeña agua que está embalsado, eso estamos tratando de bombear para poder realizar las parcelas demostrativas. Ellos ya quieren prepararse en esta época de estiaje, cómo va a funcionar, y en época de lluvia, bueno, prácticamente se va a embalsar el agua en la presa, y que ellos ya quieren realizar las prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos ya están pidiendo. Mejor nos están presionando a nosotros para poder realizar, porque prácticamente hemos cambiado la vida, de la visión mismo de los compañeros. Entonces, hay ese empoderamiento del proyecto mismo de los compañeros para poder implementar y manejar mismo el proyecto, la presa, el proyecto. Sin embargo, creo que queda todavía pendiente el tema de la respuesta en términos de tiempo, temporalmente. Te decía, ¿cuándo se proyecta? Como tenemos nosotros un año más de asistencia técnica y acompañamiento que tiene que realizar esta consultora, que prácticamente nosotros vemos todos los cambios y los resultados vamos a medir al año, ¿no? Porque un año más. Sí, porque primeramente tenemos al postproyecto, tenemos justamente este acompañamiento, tiene que trabajar en este sistema, lo que es ya en la producción, y además no solamente en la producción, sino en el mercado. Los compañeros que van a realizar la siembra, cosecha, ¿y dónde van a llevar?
Claro. Entonces, el mercado, asistencia técnica va a ver el mercado, ellos ya están viendo, la asistencia técnica ya está viendo dónde van a llevar la producción, ¿no? Que van a producir, porque prácticamente son más de 70 hectáreas bajo riego incremental, que esto va a provocar mayor producción y eso tenemos que ver dónde vamos a realizar la venta del producto. Entonces, eso es prácticamente por un periodo más que se tiene ya contratada la consultora, que los cambios tendríamos que ver y los resultados más que todo ya al año. Excelente. Lo que yo noto es que la visión es clarísima, clarísima. Los componentes, yo no voy a decir que hemos tratado todos en este programa, pero cuando uno exige los datos, ahí están, ¿no? Los componentes. Este último, por ejemplo, el tema de los mercados, es otro elemento importante. Es como una cadena, ¿no, Ronald? Es como una cadena, ¿no? Y claro, hay que pensar en todo esto. Y cuando yo pienso en mercados, por ejemplo, digo, claro, es parte de la contribución que ellos van a hacer también en esta lógica de seguridad alimentaria. Van a contribuir también porque cada vez se produce menos, el rendimiento es menos, en algún contexto pareciera que no interesa, pero ojo, estamos hablando de un tema tan importante que es la seguridad alimentaria, ¿no? Donde hay que trabajar mucho. Justamente nosotros vimos que el hermano gobernador se encontraba en el municipio de Aiquile, entonces solicitamos al hermano gobernador que para que pueda visitar antes de que se concluyan este proyecto, porque es otra mirada es donde damos cuando el proyecto ya está concluido y cuando la construcción es otra, ¿no? Correcto. Entonces por eso que nosotros al gobernador solicitamos para que pueda visitar al proyecto. El día lunes hemos estado prácticamente allá en las horas de la tarde, que se impresiona al gobernador, porque en realidad al iniciar, al colocar una piedra fundamental, no había nada en el sector, era una cuenca, era un río, que prácticamente hoy en día vemos una obra con ya casi, en este momento tenemos al 98%, entonces que todo concluido, la presa, faltaban algunas limpiezas y la cámara de llaves que se tenía, entonces prácticamente ya casi concluido, ¿no? Pero el gobernador se ha impresionado por los avances, porque no se creía, ni la población no creía que se iba a realizar una de esa magnitud del proyecto, que prácticamente también tiene esa vida útil, porque son normativas también, ¿no? De lo que es del financiador, que nos acogemos también. A veces son condicionantes del financiador para que se pueda realizar una obra que pueda ser para un mayor periodo de vida útil. Pero qué lindo, de verdad, ¿no? Poner una piedra fundamental, que pase el tiempo, trabajar, ponerle empeño, responsabilidad, cumplir las normativas, etcétera, y tener ya prácticamente algo tangible de esa dimensión. Escuchemos justamente al gobernador en ese contexto que acabamos de plantear. Él ha visitado esta zona recientemente. Estamos en la región, en el territorio indígena de Ragaipampa, para poder ya ver con objetividad y visualmente cuáles son los avances de esta importante obra para el municipio. Esta represa va a cumplir doble propósito, multipropósito: agua potable para el pueblo de Ragaipampa y también riego para los hermanos productores, que va a beneficiar más de 80 familias, una capacidad de 70 hectáreas que va a aumentar el incremento de la producción. Para el gobierno departamental es importante trabajar en estos proyectos productivos que va a garantizar agua para los productores y así también va a garantizar la estabilidad a los comunarios. Próximamente se realizará, ya entiendo y presumo, una recepción y será el 100% de la obra concluida, con un componente riego que además avanza a la par, ¿no? De manera armónica. Y yo voy a ser insistente en esta idea y en este concepto, porque no siempre ocurre, ojo, ¿no? Muchas veces se hace un componente o una fase, se busca continuar con la segunda fase y no siempre el camino es expedito, y fácilmente estamos hablando de años y años, y en algún caso hasta décadas. Entonces, Ronald, ¿ustedes iniciaron esto hace cuánto tiempo? Bueno, el año pasado nosotros el 18 de enero iniciamos. Muchos no te creerían, porque te dirían, ¿cómo es posible que se entregue una obra en ese lapso tan corto, ¿no? Qué bien, de verdad, felicidades. Es una buena noticia para Cochabamba, y Cochabamba necesita buenas noticias, Ronald. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo en ese frente. Sí, bueno, hemos estado de cerca, la empresa, fiscalizando, hemos estado casi cada semana viajando, porque desde acá, desde la ciudad hasta el municipio de Ragaipampa, prácticamente son 4 horas y media a 5 horas, que
de ida y de vuelta otros 5 horas, casi prácticamente son 9 horas a 10 horas que es de viaje en movilidad, que prácticamente hemos sacrificado también a los ¿no? A los técnicos que ven a controlar la calidad de hormigón que están colocando, la compactación en la presa, el tipo de material que están implementando la empresa. Bueno, prácticamente ha sido para nosotros crucial, pero sin embargo, bueno, el objetivo era de poder pues tener la presa concluida, construida. Pues prácticamente el gobernador también se ha impresionado, porque esta presa mayormente se realiza mayores a 2 años, pero sin embargo esto ha tenido 450 días que con una implementación más de algunos días más, que ha llegado a 488 días, que prácticamente el día de mañana pasado concluye esta presa al 100%, y que prácticamente ya en esta campaña de lluvia que se viene podamos aprovechar el agua, almacenarlo el agua, cosechar el agua, y posteriormente el 2024 ya disponer el agua para todo lo que es la comunidad de Ragaipampa, tanto para consumo humano. Excelente. Simplemente concluyo con lo siguiente: el dato final de la inversión, te pido por favor que lo revisemos y que justamente en lo que corresponde, porque también las inversiones son importantes en función a dónde vayan. Por eso es que te pido por favor que concluyamos con este dato. ¿De cuánta inversión estamos hablando? Ya nos habías adelantado, pero por favor agrégale los datos que tú consideres importantes. Bueno, prácticamente la obra en sí, la obra ha tenido un costo de 14.231.618 bolivianos, que también ahí tiene la supervisión, un costo de supervisión que ha sido contratado con 2.248.842 bolivianos, y asimismo hablábamos de acompañamiento y asistencia técnica que tiene contratado por un periodo más de un año, que esto implica ser de 1.152.237 bolivianos, que prácticamente todo aquello suma a 17.688.378 bolivianos, ¿no? Todo lo que es el proyecto, que contempla lo que es la fuente de agua, la presa, el sistema de riego, tanto para consumo humano. Muy bien, excelente. Gracias por la visita. Valoramos muchísimo los datos que nos ha otorgado el director de Recursos Hídricos y Riego del Gobierno Departamental. Va a ser hasta una próxima oportunidad, Ronald. Ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, Cristian, a vos felicitarte por el programa, porque prácticamente este tipo de actividades que estamos realizando, por la distancia del sector tal vez no se puede ver, pero sin embargo por este medio podemos comunicar a la población de los trabajos que está realizando nuestro hermano gobernador y la gestión misma, ¿no? En lo que es en los recursos hídricos ante los efectos del cambio climático que está viviendo hoy en día. Reiteramos el agradecimiento y la valoración por tener la oportunidad de conocer esto que se está haciendo en procura de encontrar pues el desarrollo tan ansiado, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a la pausa reiterándoles la invitación para que se queden con nosotros. Insistimos permanentemente, la comunicación construye y estamos en eso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, aguárdenos por favor. Voces de la Yacta. Cada gota cuenta. Y cada acción también. El agua es vital para la vida y es importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Por ello, es fundamental cuidarla. Debemos hacer un uso eficiente, responsable y solidario del agua. Cuidemos el agua, cuidemos la vida. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. La igualdad de oportunidades es fundamental para una sociedad más justa y equitativa. Estamos trabajando en la calificación y carnetización a personas con discapacidad para que puedan beneficiarse de trabajo, vivienda, educación y bonos. Nuestra fuerza es la unidad. El trabajo es el motor que convierte toda promesa en realidad. Y el crecimiento es el resultado que construye un futuro mejor. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Este es nuestro hogar, pero también es de ellos y debemos respetarlos. Cada año, miles de animales silvestres son extraídos de su hábitat natural. Esta práctica está destruyendo nuestra biodiversidad. Ya es momento de tomar conciencia. Los animales silvestres no son mascotas. Denuncia la extracción, comercialización y tenencia ilegal de fauna silvestre. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer.
En la Yacta avanzamos porque escuchamos, pero además nos aseguramos de que nadie se quede atrás. Apoyar el talento, creatividad y trabajo de nuestros productores es vital para la reactivación económica. Dile no al contrabando. Dile sí a Cochabamba. Apoya y consume lo nuestro. La reactivación económica productiva está en marcha y no podemos detenernos. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. La unidad es la fuerza que guía cada una de nuestras acciones. El trabajo es el motor que convierte toda promesa en realidad. Y el crecimiento es el resultado que crea oportunidades y construye un futuro mejor. Por eso, sabemos que para construir la Yacta que queremos, esa Yacta con oportunidades para todos y todas, debemos unir, trabajar y crecer para poner a Cochabamba donde tiene que estar. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Porque queremos estar conectados. Ahora, la Gobernación de Cochabamba tiene mayor presencia en redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Mantente actualizado, infórmate y comenta. Tu participación es importante. Te invitamos también a visitar nuestro sitio web oficial. Síguenos, estamos innovando para estar más cerca de ti. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Voces de la Yacta. Bueno, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Voces de la Yacta, un programa oficial del Gobierno Departamental de Cochabamba. Y para el segundo bloque hemos preparado un tema que nos parece importante porque tiene que ver con la salud. Usted habrá visto, y es cierto, es un eje transversal, es una constante, si usted quiere se lo plantearé así, porque es vital, es un tema absolutamente esencial. Tenemos un invitado especial, para mí es un gusto poder saludar de algún tiempo. Algunos meses habrá pasado, doctor Castillo. Gracias y bienvenido. Estamos con el jefe de epidemiología del CEDE, Rubén Castillo. Gracias por acompañarnos en Voces de la Yacta. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos reencontrándonos para brindar alguna información. Trabajo arduo es el que están realizando ustedes, puedo dar fe de eso, no es sencillo. Yo recuerdo esas jornadas donde tratábamos de motivar a la gente para que se vacune contra el COVID. Qué difícil, pese a que el contexto era favorable, porque de alguna otra manera, no digo entre comillas, ese temor activa, ¿no? Nos vuelve activos, pero ni bien iba bajando las cifras, en paralelo bajaba también la incidencia de que la gente vaya a los centros de vacunación. Pero, ojo, el tema de la vacunación no tiene que ver estrictamente solo con el COVID. Durante estos recientes 2 años le hemos puesto mucho énfasis a eso. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con lo otro? ¿Qué ocurre con vacunas que deben ser igual o más importantes? El tema de la influenza, por ejemplo, estoy acudiendo a un cuadro que ustedes me han hecho llegar y les agradezco muchísimo porque ponen en evidencia varios datos. El tema de la vacuna VPH, por ejemplo, la pentavalente, etcétera. Cuéntenme por favor qué sensación tienen ustedes. Es la mía, me he permitido un poco hacer un contexto. Adelante. Bueno, el contexto de la pandemia desde el 2020 lamentablemente nos saca de foco lo que ya habíamos controlado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Las diferentes enfermedades inmunoprevenibles, no solamente en Bolivia, sino en todas, bueno, en el mundo entero. Pero nosotros hemos descuidado esa parte, ¿no? Podríamos decir que las coberturas que teníamos antes de la pandemia estuvimos todavía por un 85-90%. Ahora lamentablemente a partir del 2020 hemos caído con un porcentaje promedio menos 30%, hemos reducido incluso a llegar hasta un 80% como máximo, lo que nos pone en riesgo ante estas enfermedades emergentes, reemergentes principalmente. Quiero comprender bien ese dato porque tengo alguna confusión, doctor. Usted me decía, hasta antes de la pandemia teníamos cierta cobertura, no sé si estoy usando bien el término, pero vacunábamos, me dio un dato, 80%. 80-85%. 80-85%. Después de la pandemia hemos reducido un ¿a cuánto? 30%, estamos por debajo del 50% en este periodo todavía. Estamos por debajo, es decir, un 80-85 versus por debajo del 50%. Exacto. Lo puedo plantear así, gráficamente. Bueno, es una diferencia sustancial, ¿no? Estamos preocupados por esa situación, aparte que
Hay enfermedades ya controladas anteriormente como la polio y el sarampión. La polio, por ejemplo, lo teníamos bastante controlado, simplemente se limitaba en un espacio geográfico en el mundo, en Asia. Ahora lo tenemos como un cuadro emergente en el Perú. Entonces, si recordar a la población, personas que han quedado discapacitados muchas veces con algún grado de deformidad en extremidades, producto de esta enfermedad hace algunos años atrás, 30 años aproximadamente, y ahora estamos viendo esa emergencia, ¿no? Pero, como usted también mencionaba, el temor muchas veces obliga a acceder, digamos, a este tipo de vacunas para prevenir, pero muchos de nosotros que estamos en esta generación no conocemos las enfermedades como polio, sarampión, no conocemos otras patologías inmunoprevenibles, por eso no le tenemos mucho miedo. Pero si apareciera un caso de sarampión, sería más complicado manejar que incluso COVID, ¿no? Por la seriedad de las complicaciones clínicas que podía presentar una persona, un niño, madre o cualquier persona. A veces no conocemos a la enfermedad en sí, y por eso estamos también muchas veces haciendo estigma o estigmatizando a nuestra vacuna, ¿no? Que hasta el momento nos ha protegido, y es lo que queremos mantener como departamento principalmente. El tema de las vacunas realmente es algo muy especial y muy importante. En algún momento recuerdo haber leído que si uno tuviera que hacer una especie de ranking de los 10 inventos más importantes en el mundo, el tema de la vacuna tendría que estar en el podio, ¿no? No sé si en primer, segundo o tercer lugar. Y uno se pregunta entonces, ¿qué ocurrirá, doctor Castillo? ¿Por qué hay estos movimientos, por ejemplo, antivacunas, ¿no? Que en el tema del COVID hemos visto, ¿no? Pero no es reciente, ojo, esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. En realidad lo que quiero plantearle, solo por un tema del tiempo escaso, es ¿por qué hemos bajado tanto y qué tendríamos que hacer para revertir esto? Bueno, como usted menciona, ¿no? El estigma que se ha formado a la vacuna y la mala información que circula aparte ahora por las redes sociales, que es un medio de difusión masiva, y la mala información pues no fundamentada científicamente, y también son promocionados, ¿no? Ciertas industrias farmacéuticas es de conocimiento mundial que están promocionando este grupo antivacunas también, por lo cual nosotros estamos siendo afectados como sistema de salud ante esto, y lamentablemente pues más adelante seguramente vamos a tener ese comportamiento de que lo que estamos viendo ahora, ¿no? La gente muchas veces renuente a la vacunación, a pesar de que nosotros vamos a domicilio, casa a casa. Hemos tratado de llegar en la zona sur, por ejemplo acá en Cochabamba, y nos han cerrado la puerta, ¿no? En la cara muchas veces. No. Qué difícil debe ser eso, ¿no? Rechazan la vacuna, cualquiera sea la vacuna, y eso es nuestra preocupación. Antes la gente buscaba las vacunas para prevenir. Ahora nosotros buscamos a la gente, pero estamos viendo ese rechazo de la población. Bueno, lo vamos a decir con mucho respeto, pero de verdad me parece un contrasentido total, ¿no? Un contrasentido total. Y yo creo que parte también de la motivación de esta entrevista tiene que ver con eso, con llevar información certera. Por eso voy a abrir un paréntesis. A ver, ¿por qué se generan tantos mitos? Yo quisiera hacer énfasis en un par nada más, para que usted nos aclare y contribuyamos a esta lógica de que la gente entienda que las vacunas definitivamente son una herramienta que nos protegen y muchas veces evitan la muerte, porque esa es la lógica, creo, dicho de manera directa y simple, sin embargo lo admito, pero esa es la esencia, ¿no? Muchos decían, es que te van a inocular el virus, ¿no? Entiendo, y ojo por favor, mucho cuidado con lo que voy a decir, porque estoy acudiendo al experto en realidad, que sí hay algo de cierto en eso, pero en algún momento he leído un virus, no sé si inactivado, ¿no? A ver, explíquenos brevemente este tema de las vacunas, porque además de interesante, yo creo que en este contexto es esencial tener claro esto, ¿no? Bueno, nosotros, en la parte de salud utilizamos eso, ¿no? Los antígenos, en este caso pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos o partículas, parte del microorganismo que utilizamos para fabricar las vacunas. Es cierto que se produce se genera una interacción entre el agente externo, ya sea virus, bacteria, para que nosotros reaccionemos contra ese microorganismo. Y obviamente pues tenemos composiciones de vacunas que tienen al virus completo, algunos, pero inactivado o muerto. Inactivado significa como si a un ladrón introducimos a una casa, le amarramos las manos, los pies, y reaccionamos y le pegamos, igual nos genera una reacción inmunológica.
o podemos utilizar una parte de un agente, solamente una estructura. Ni siquiera algunas veces, por ejemplo, la vacuna de la VPH no tiene ni la partícula viral, ni elementos que son parte del virus, sino que se genera a partir de la biología molecular una proteína parecida al virus. Entonces esa es la que se utiliza para la vacuna, y ahí pues vemos mayor rechazo contra esta vacuna muchas veces en diferentes países. En Ecuador principalmente comenzó esta campaña antivacuna contra la vacuna de la VPH, pero esto estadísticamente pues nos sustenta. Por ejemplo, no hemos presentado ninguna alteración, ningún cambio o ninguna complicación posterior o un efecto que se haya presentado a esta vacuna. Obviamente el ser humano debe responder por contacto a ese cuerpo extraño con una inflamación, y es lo que generamos habitualmente cuando aplicamos las vacunas, ¿no? A los niños se les aplica una vacuna, sea por vía oral, por vía intramuscular, y generamos pues esa inflamación local, y a partir de ahí vemos o medimos la respuesta inmunológica, y esa es la fiebre que presenta el niño muchas veces. Se le da su antitérmico, y esa infección originada por la vacuna muchas veces se queda ahí, obviamente genera respuesta inmunológica. Y es lo mismo en el humano, solamente que en el bebé no se queja, no habla, no puede decir me duele y tengo fiebre, estoy mal, pero en el adulto es diferente. Es más, él puede describir sus síntomas: me ha hecho mal, o me ha ocasionado, o me ha postrado en cama muchas veces, cuando confundimos algunos efectos adversos con el tiempo o periodo de incubación en la cual se ha vacunado. Por ejemplo, en el resfrío. Por eso nosotros recomendamos a las personas que cuando se vacunen estén libres de algún tipo de infección, no hayan cursado, por ejemplo, un resfrío, unos por lo menos 5 a 7 días o hasta 15 días, para evitar ese estigma que le van a crear la vacuna. Bueno, excelente, le agradezco muchísimo la explicación. Cierro el paréntesis, esperemos que alguito hayamos contribuido también, porque la evidencia es clarísima, ¿no? Las vacunas nos protegen de enfermedades, todos los días salvan vidas. Sigo recordando algunos datos que en su momento he tenido la oportunidad de conocer. Yo creo que no tendríamos la expectativa de vida que hoy tenemos sin las vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno ve los datos, y voy a retomar y reencaminar la entrevista, porque estamos en plena campaña de vacunación de las Américas, y ya lo hemos dicho antes, vale la pena ser reiterativos casi de manera insistente. No estamos hablando solo de la vacuna contra el COVID, ya lo había dicho bien el doctor Rubén Castillo, luego de la pandemia hemos bajado muchísimo la vacunación. Por ejemplo, en el tema de la influenza, que muchos les restan importancia, ¿no? Pero en algún momento ya conversé con usted y me explicó que puede llegar a términos realmente negativos si uno no toma las previsiones del caso. El VPH, que lo acaba de comentar usted también, la pentavalente, sarampión, etcétera. ¿Por qué tenemos cifras tan bajas? Fíjese lo que yo voy a compartir. En algún caso presentan cifras en el tema de la influenza, menores de un año, dice 9%. Tengo cifras similares, 13%, 5% en algún caso, ¿no? En otros, en el tema del VPH, tengo cifras de 38% de avance. Son números bajitos, ¿no? Bajísimos, diríamos. Por ejemplo, el 10% nos indica que de 100 personas que están en ese grupo etario para recibir tal vacuna, o para la influenza, por ejemplo, en menores de un año, 10 personas han sido vacunadas. ¿Y qué pasa con el resto? El resto es proclive a que se enferme. Se expone innecesariamente, porque no faltan vacunas. Tenemos cantidad suficiente de vacunas, incluso se ha aperturado un rango de edad mayor, la población escolar, a solicitud de muchos padres de familia. Hace un mes atrás aproximadamente los reclamos que ocasionaron al ministerio, a los sedes departamentales, pero ahorita estamos viendo pues la cobertura en ese grupo etario del 5%. Estamos incrementando a diario un 1%, pero para este periodo ya tendríamos que alcanzar por encima de 30 o 50. Y ojo, atención, ¿quiénes son los responsables aquí? Los padres de familia. Pero claro, el niño a esa edad no toma ninguna decisión en este aspecto, ¿no? Entonces, llamada de atención para los padres de familia, por favor. Creo que la información es clarísima y ustedes están en el derecho de recibir esa información. Estamos un poco en ese afán ahora mismo, no es el único, ¿no? Hay una campaña permanente de difusión de este tipo de mensajes, pero
alerta con las decisiones que están tomando los padres de familia. Yo creo que si hay algo incuestionable es el amor que el padre de familia le tiene al hijo y viceversa también, pero expresemos esas muestras a partir de estas acciones, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, por ejemplo, que ustedes están tomando, doctor? Un poco entraremos ya en la recta final para convocar, ¿no?, a que la gente se adhiera a esta convocatoria. Muchos a veces ponen excusas y dicen, pero ¿dónde voy a ir? Siempre está lleno, o bueno, etcétera. Por favor, oriéntanos en ese sentido. Bueno, de inicio habíamos tomado la estrategia de visitar casa a casa, ¿no? Y para eso hemos organizado más de 500 brigadas cuando hemos comenzado la pandemia. Hemos alcanzado cierta cobertura, ¿no?, que no ha sido mucho, pero hemos iniciado así. Y toda conformación de brigada muchas veces genera recursos económicos. Y la cooperación externa obviamente nos colaboró en la primera fase. Después hemos apelado también a la organización de las redes de salud que tenemos en diferentes regiones de nuestro departamento, y ellos en actividades de campañas, en actividades de ferias, están realizando todavía vacunación, pero no es suficiente, ¿no? Aquí estamos viendo, ahora estamos haciendo ya el nexo con la Dirección Departamental de Educación, hemos reafirmado estos días para que los profesores que tienen mayor llegada a los padres de familia principalmente nos ayuden en esa parte, ¿no? Si un niño resfriado o un niño se vacuna en la escuela, ese niño tiene hermanitos, entonces puede acceder fácilmente a la familia. Entonces estamos tomando ese tipo de estrategias, aparte de la promoción muchas veces que hacemos personalmente en diferentes unidades educativas. Vamos a hacer algún tipo de charlas, concienciación a las personas, y alianza también con diferentes universidades, ¿no? En la parte de salud, ellos son también los brazos operativos que nos podían incrementar la llegada a la mayor parte de la población. Perfecto, doctor Castillo. Vamos a concluir la entrevista poniéndonos en contexto. El clima invernal ya, me imagino que tiene sus características, y el comportamiento también de este tipo de problemas asociados a la salud deben tener alguna tipicidad, presumo. Por favor, en ese contexto le pido ya para cerrar las recomendaciones que correspondan. Sí, en este periodo que estamos atravesando también un brote, una epidemia de influenza, no solamente en Cochabamba, sino en diferentes departamentos. Es una enfermedad cíclica, ¿no?, que tuvimos el 2016, el 2019, y ahora lo estamos viviendo también nuevamente. Recomendamos siempre a la población, ¿no?, a la gente que tenga, apenas inicie un cuadro clínico, una manifestación de signos y síntomas, acudir a un centro de salud para ser evaluado. Muchas veces esperamos que haga efecto la medicina tradicional, esperamos que haga efecto el autocuidado, que muchas veces nos camufla las enfermedades, nos solapa diferentes signos o manifestación clínica, y estamos llegando a tercer nivel con complicaciones como cuadros neumónicos. Y en este periodo, pues antes de ingresar todavía en una etapa de frío más intensa, ya tenemos un promedio de atención en diferentes centros de salud de 10 casos de patologías respiratorias promedio diario. Habíamos alcanzado en anteriores años, por ejemplo, no pandémicos, incluso hasta toda la jornada laboral de atención, puros resfríos. Entonces estamos viendo seguramente vamos a tener esa tendencia, aparte que COVID también ya está incrementando el promedio diario de casos. Lamentablemente estos 2 días consecutivos hemos reportado más de 20 casos diarios, ¿no? Va en ascenso. Va en ascenso, y tenemos una proyección aproximadamente para el mes de junio, julio y agosto, una 7ª ola, ¿no?, por la cual también tenemos que estar preparados. Y la única forma para protegernos, aparte de las medidas higiénicas, la vacunación, es el uso del barbijo. El uso del barbijo en este periodo, y siempre las recomendaciones de distanciamiento físico principalmente, para evitar ese tipo de contagios y complicar nuestra situación de salud. Doctor Castillo, le agradezco. Antes de despedirme, sin embargo, a mi equipo técnico, alertarles que nos vamos a despedir con el spot de vacunación de las Américas. Ya lo vamos a hacer en la despedida, un poco para sumarnos y adherirnos también con este mensaje. Pero antes, les reitero mi agradecimiento, un gusto saludarle de algún tiempo en este escenario, y gracias, doctor Castillo, por la visita. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Estamos prestos para cualquier momento. Hemos tenido la visita de
el doctor Rubén Castillo, jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud. Con esto cerramos el programa de esta jornada. Les agradecemos muchísimo por la gentileza que han tenido de seguirnos, gracias al conjunto de radioemisoras que se enlazan y amplifican esta señal. Estamos con más de 24 radioemisoras en todo el departamento y por supuesto también llegamos a través de nuestras redes sociales. Lo habíamos anunciado, nos despedimos con este spot y nos sumamos plenamente a este llamado para entender que las vacunas es la mejor forma de prevenir enfermedades. Las vacunas salvan vidas, de verdad. Vámonos con este mensaje y será hasta dentro de 7 días. ¿Estás protegido? Completa el esquema de vacunación regular y vacúnate contra el COVID. Todos contra el sarampión, la poliomielitis y el virus del papiloma humano. Mes de vacunación en las Américas. Un llamado a la acción. Ponte todas las vacunas para que todos estemos protegidos. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. El diálogo construye las aspiraciones y propuestas de la gente, nos permite avanzar y avanzamos porque escuchamos. Aquí concluimos un nuevo programa de Voces de la Yacta, un espacio de comunicación y encuentro con el pueblo. Será hasta dentro de 7 días. Voces de la Yacta.